Hoy estás resolviendo la BAU de Matemáticas de Canarias del curso escolar 2019-2020. La pregunta 1 de la opción A, en este caso, este vídeo va a referirse al apartado A. Y en este nos piden que consideremos una función y que debemos responder justificadamente cuál es su dominio, cuáles son los intervalos de crecimiento y decrecimiento, así como los posibles extremos relativos de la función. Nuestra función, en este caso, que la vamos a reescribir, será f de x igual a logaritmo neperiano de x partido x al cuadrado. Para expresar el dominio de nuestra función debemos tener en cuenta las restricciones de dominio que nos impone dicha función. Y sabemos que en este caso el denominador tiene que ser distinto de 0, ¿vale? Y para el numerador la restricción de dominio que se nos presenta es que tenemos un logaritmo. Y en este caso el logaritmo no puede ser negativo ni 0, por lo tanto x tiene que ser mayor que 0, teniendo en cuenta estas incidencias, estos preceptos básicos, pues colocamos en nuestro eje numérico nuestro punto 0, que es un punto de análisis, y lo excluimos de nuestro dominio, porque anularía el denominador, y entonces el dominio de nuestra función se localiza en esta parte, quedando definido que el dominio de nuestra función serán los x que pertenezcan a los reales tales que sean mayores que 0. El resultado lo pueden exponer de esta manera o puede ser en forma de intervalo, como ustedes consideren conveniente. Para continuar con el apartado A, nos piden que estudiemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento de esta función. Y para esto vamos a trazar un algoritmo de trabajo que lo podemos generalizar a este tipo de ejercicio. Cada vez que nos den una función y nos pidan los intervalos de crecimiento y decrecimiento, pues el modus operandi será el mismo. Primero, calculamos la primera derivada de la función. Luego, calculamos los puntos donde se anula esa primera derivada. Y por último, estudiamos los signos de esta primera derivada. Pues vamos manos a la obra y como ven la función es un cociente, entonces la regla de derivación que debemos tener en cuenta es la de derivar un cociente, ¿vale? Que sería derivada del numerador por el denominador sin derivar menos la derivada del numerador por el denominador y su derivada. Partido cuadrado del denominador. Aquí hemos planteado nuestra primera derivada. Ahora vamos a resolver. Y quedaría de la siguiente forma. Derivada de un logaritmo neperiano sería 1 partido de x por x al cuadrado menos. Corchete porque vamos a tener un paréntesis dentro. Logaritmo neperiano de x por la derivada de x al cuadrado 2x partido x a la 4 f' de x. Entonces vamos a ir simplificando todas las expresiones lo más que podamos. Aquí podemos simplificar x y me queda x menos 2x ln de x partido x a la 4. Aquí se nos da la posibilidad, miren, lo voy a señalar en otro color. Aquí podemos sacar factor común x, ¿vale? Por lo tanto, sacamos factor común x que multiplica a 1 menos 2 logaritmo de x,
partido x a la 4. Aquí podemos simplificar esta x con esto y nos queda x a la 3. Y la expresión final de nuestra primera derivada será 1 menos 2 logaritmo neperiano de x partido x a la 3. Y ahora, siguiendo las pautas que nos trazamos al inicio, vamos a calcular los puntos donde se anula nuestra primera derivada. Para ello, la igualamos a 0. 1 menos 2 ln de x partido x a la 3, lo igualamos a 0. Este x a la 3 lo pasamos, está dividiendo, vamos a resolver una. Y lo pasamos multiplicando al otro miembro, x a la 3 por 0, pues 0. Aquí obtengo que esto me queda 1 menos 2 ln de x igual 0. Esto será 1 igual, esto lo pasamos sumando, 2 ln de x, y despejamos y nos queda que ln de x es igual a 1 medio. Recuerden que el logaritmo neperiano es en base e. Pues aquí obtendremos que e a la 1 medio será nuestra x. Reescribiendo esto, pues x será igual, esto lo podemos escribir como raíz de e. Y este es ese punto en el cual se anula nuestra primera derivada. Ahora hay varias formas de hacer el paso siguiente, que es analizar los signos de la primera derivada. Lo pueden hacer mediante una tabla, hay varias estrategias para hacerlo. Yo hago simplemente un grafiquito, donde aquí voy a analizar el signo de la primera derivada y aquí vamos a ver la tendencia de la función. Aquí está el 0. Recuerden que el dominio de nuestra función está definido para los valores mayores que 0. Y aquí vamos a colocar este punto, que es un punto de análisis que hemos obtenido, que es el punto que anula nuestra primera derivada. Ahora vamos a analizar el signo de la primera derivada en cada uno de estos intervalos, de estos. Entonces, entre 0 y raíz de e, el número de Euler es un número irracional que tiene un valor de 2,82 y infinitas cifras, igual que ustedes conocen el número pi, el número áurico, pues podemos poner, por ejemplo, evaluar la función, un valor que esté comprendido entre 0 y raíz de puede ser 1, y voy a evaluar mi primera derivada en 1. Pues sustituyo 1 en la primera derivada y me queda 1 menos 2 ln de perdón, vamos a sustituir ya y ponemos 1. Partido de 1 a la 3 y resolvemos, ¿vale? Aquí esto nos daría 0 y esto, por ejemplo, resolviendo nos queda 1 y es positivo, por lo tanto, la primera derivada es positiva y esto nos indica que entre 0 y raíz de e nuestra función es creciente. Ahora hacemos lo mismo, pero para un valor mayor que raíz de e, por ejemplo. Podemos evaluar la primera derivada para 3 y nos quedaría... Resuelvan esto en casa y van a ver, aquí obtuvimos que esto era positivo, pues aquí vamos a obtener que este valor es negativo. Es negativo y esto nos indica que en este intervalo nuestra función es decreciente. Por lo tanto, en raíz de, miren, la función hace esto, crece y luego decrece. Por lo tanto, en x igual raíz de, presuntamente existe un máximo relativo. Entonces, vamos a ir dando un poco forma a la respuesta de esta pregunta. Entonces, miren, para comprobar, si se fijan en el enunciado, nos dicen que expongamos cuáles son los posibles extremos relativos. Si yo quiero comprobar que este es un extremo, podemos apelar también a la segunda derivada, pero analizando los signos de la primera derivada podemos concluir si existe o no un máximo o un mínimo relativo. Entonces, podemos de aquí ya responder que de 0 a raíz de e, la función es creciente
y que de raíz de e más infinito la función es decreciente, ¿vale? Aquí estamos diciendo que existe la posibilidad de que en x igual raíz de e exista un máximo relativo, pero recuerden que un máximo, cuando tengo una función representada en un plano cartesiano, pues aquí esta sería su coordenada x, pero debo calcular cuál sería su coordenada y, por lo tanto, debo calcular el valor de f en raíz de e y simplemente sustituimos este valor en nuestra función original para calcular la coordenada de ese máximo relativo. Y entonces tenemos que esto sería ln, en lugar de x pongo raíz de e, y aquí quedaría raíz de e al cuadrado. Resolviendo, pues aquí esto sería lo mismo que poner ln de e a la 1/2 para que nos facilite aplicar la propiedad de los logaritmos. Este 1/2 lo colocamos delante, logaritmo neperiano de e, partido de e, y el logaritmo neperiano de e es 1, porque este logaritmo es en base e, y por lo tanto obtenemos nuestra coordenada y sería 1/2 de e. Y ya podemos concluir que el máximo relativo se encuentra en el punto raíz de e. Y aquí hemos finalizado, chicos, el apartado A de este ejercicio y un poco que hemos transitado por este camino que es muy similar para todos los casos, en que nos piden el dominio de una función, los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los posibles extremos relativos. En un próximo vídeo estaremos resolviendo el apartado B de esta pregunta. Nos vemos, chicos.